Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, bienvenido a este tu devocional en casa que te ayuda a acercarte a la palabra de Dios cada día para que respondas en oración. Mi nombre es César Augusto Duque Jiménez y hoy tengo el honor y gran privilegio de compartir contigo una porción pequeña de la palabra de Dios. Somos la comunidad cristiana El Redil Estadio, una iglesia bautista, y puedes interactuar con nosotros a través de la caja de comentarios dejando allí tu petición de oración. También puedes dar clic en la campanita y suscribirte en nuestro canal. Gracias por conectarte. Te invito para que abras tu corazón, para que juntos leamos la palabra de Dios y estemos en oración. El texto que nos reúne en esta mañana a través de estos medios virtuales es Primera de Timoteo, capítulo 6, en los versos 10 y 11. Voy a leerlo en favor tuyo en la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, bendito Rey. Hoy una mañana de lunes, empezando semana laboral o semana de estudio, Señor, con toda la carga que nos pueda esperar, hoy venimos a reposar en ti. Espíritu Santo, a rogarte que nos guíes en tu palabra para comprenderla, para vivirla, para meditar en ella, para que nuestro corazón expuesto a tu palabra podamos ser transformados, Señor, en tu imagen. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Oro por esta persona que está oyendo este mensaje y te ruego en el nombre de Jesús que actúes poderosamente, bendito Rey, en nuestras vidas a través de este mensaje. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito para que adoremos al Señor a través de la siguiente canción. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Tú y yo hemos sido diseñados por Dios para estar con Él siempre, para vivir en su presencia, para estar en su abundancia. Es Dios el único capaz de satisfacer nuestro corazón humano. Jesús dijo que el principal de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que ese era el principal de todos los mandamientos, y que el segundo era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por un lado, nuestro corazón humano es por naturaleza malo y perverso. Tiende hacia la idolatría, a tratar de llenar ese enorme vacío y necesidad de Dios con cosas materiales o con personas. Esa idolatría es una trampa que redunda finalmente en nuestra propia destrucción. Por otro lado,
En el contexto del versículo que estamos leyendo en el día de hoy, Dios ordena que se conserve su sana doctrina, su enseñanza tal cual Él nos la ha dado, para que los creyentes podamos acercarnos a Él de manera correcta, para que lleguemos a conocerle y estemos cerca de su presencia y de su voluntad como Él lo ha hecho. Pero en el versículo 10 que estamos estudiando hoy, muestra que hay personas capaces de cambiar a Dios por el ídolo de la avaricia. Tuercen la sana enseñanza para atender su deseo desmedido por el dinero y por las cosas materiales. Dice el verso 10, lo leo nuevamente, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Dios es el único que puede darnos plenitud y es a Él a quien debemos buscar como alguien muy superior a las riquezas materiales. Sin embargo, ha sido la sed desmedida por el dinero y por acumular codiciosamente cosas materiales lo que lleva a que las personas creen una idolatría en su corazón. Es la avaricia la que genera la corrupción, es la raíz de la mentira y el engaño. Se podría extender este tipo de avaricia también, no solamente a la parte material, sino al deseo desmedido de ser reconocidos en una posición dentro de una sociedad, una organización o una empresa, para llenar nuestro ego, para que los demás vean quién soy, quiero mostrarme. Y a veces ocurre eso con algunas personas. Ocurre también a otras personas que por su avaricia pelean dañinamente por herencias que han dejado familiares, sin importar ni Dios ni las demás personas, lo que ha generado toda clase de daños, y podemos dañar relaciones familiares, relaciones laborales y de amigos. Pero lo peor es que la avaricia ególatra desemboca en que nos apartemos de Dios. No solamente me aparta de las personas, sino que también me aparta de Dios, que es el único que puede satisfacer el corazón humano y darnos plenitud. El creyente, la avaricia e idolatría en el corazón de un creyente le lleva a tener una oración egocéntrica y ya no está abierta la oración a los propósitos de Dios. Tal vez ese tipo de oración que ya no dice, Señor, hágase tu voluntad, sino que queremos de alguna manera intentar obligar a Dios para que haga lo que yo quiero en mi corazón idólatra. Es por eso que muchas de nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque pedimos mal para nuestros propios deleites y apetitos. Confesemos a Dios la idolatría de nuestro corazón. Este es un espacio para que reconozcamos delante de Dios que necesitamos enfocarnos en Él y no en nuestros deseos desmedidos. Le invito a orar reconociendo a Dios por sus buenos propósitos, de que Dios tiene el control, de que Él tiene un plan, de que las situaciones que nos están pasando, Él tiene el poder y está controlando la situación. Y a veces yo no puedo entenderlo, pero Él sabe qué está sucediendo y sabe cómo ayudarnos a cada uno de nosotros. Le invito a confesar nuestro pecado de avaricia, de idolatría, para pedir perdón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos rendimos delante de ti, a reconocer, Señor, que tú eres bueno, que tú tienes un buen propósito. Señor, que tú eres el Dios de la historia, que a ti nada se te sale de las manos. Tú no tienes un problema con la humanidad. Aquí no está sucediendo algo que tú no controles. Tú, Señor, sabes qué sucede, qué pasa, Señor, y nosotros podemos reposar y descansar en ti. Pero también queremos, Señor, confesarte nuestro pecado de avaricia, nuestro pecado de egoísmo. Hemos sido ególatras. Cuando oramos a ti y clamamos, no queremos muchas veces que se haga tu voluntad, o cuando lo decimos, solo es de labios para afuera, porque en realidad muchas veces queremos es que se haga lo que mi corazón quiere, que suceda lo que yo deseo. Señor, pero hoy nos rendimos delante de ti, doblegamos nuestro corazón y te decimos, Señor, hágase tu voluntad. Yo doblego, Señor, mi voluntad, yo doblego mis temores, mi ansiedad. Yo doblego, Señor, toda frustración de mi corazón. La traigo delante de ti y te digo, Señor, yo confío en ti, espero en ti y creo que tú tienes el poder, Señor, para hacer conforme, Señor, a tus buenos propósitos.
para mi vida, para la persona que oye en esta mañana esta transmisión. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tomes el corazón, que tomes la vida. Señor amado Dios, que te buscamos, oh Dios, en esta mañana para rogarte, ayúdanos, porque tenemos inclinaciones de idolatría, Señor amado, de amar las cosas materiales. Tenemos la tendencia, Señor, a veces de que nuestro ego, Señor, sea reconocido, pero hoy, Señor, queremos con humildad presentarnos delante de ti y rogarte, Señor, que nos ayudes. Te ruego, Padre, oh Dios, que nos perdones por nuestro pecado, Señor, y nos enseñes a orar centrados en tus propósitos y no a orar centrados en mis deseos humanos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Bueno, muy bien, en el desarrollo del acróstico casa vamos ahora a desarrollar la letra A de adoración. El texto de hoy es Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 y 11. Dice en la Nueva Versión Internacional, la leo nuevamente, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. El contexto de estos versículos muestran claramente el deseo de nuestro buen Dios, de que estemos con Él siempre para llenarnos a nosotros sus hijos con su presencia, con su abundancia y con su buena voluntad. En el versículo 12 hay una partecita que dice Pablo a Timoteo, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Amigo que me escuchas, Papá Dios tiene un plan de que permanezcamos en Él, de que Él llene nuestras vidas y que Él sea nuestra prioridad. Y quien ocupe el trono de nuestros deseos, de nuestro corazón, sea Él el centro de nuestras oraciones, que sea el centro de nuestra adoración y no nos dejemos desviar por el ídolo de nuestro corazón. La invitación entonces en este espacio es a que adoremos a Dios, a que nos despojemos del peso de nuestro egoísmo, a que crucifiquemos el yo, a que nos despojemos y consideremos a Jesús como la puerta para poner nuestros ojos en la vida eterna, como el mayor regalo, aún por encima de las riquezas, de los bienes terrenales, de la posición en una empresa, de la profesión que tengamos y cualquier otra cosa que sea Dios, Cristo Jesús, por encima de cualquier cosa y nuestros ojos puestos en Él y en esa vida eterna. Así entonces Él será el centro y lo más importante, Cristo, nuestro galardón. Reconozcámosle entonces y adorémosle
por su buen propósito con cada uno de nosotros. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Muy bien, ahora en nuestro acróstico casa vamos a desarrollar la S de súplica. Pablo escribe la primera carta a Timoteo para animarle en la fe y para orientarlo de cómo comportarse en la iglesia. Primera de Timoteo es una carta en la que Pablo orienta, entre otras cosas, sobre estar alerta con los falsos maestros. En el hermoso curso de la Escuela Bíblica Integral, la EBI, hay un curso que se llama Historia de la Iglesia, dirigida por nuestro amado anciano Jairo, y allí comprendemos que la sana enseñanza de Cristo, la que compartió con sus apóstoles y que luego los apóstoles enseñan y otras personas que estuvieron como testigos presenciales oculares de Cristo Jesús, esa enseñanza ha sido perseguida desde el principio. Trataron de callar la enseñanza de Cristo, de encarcelarla, de asesinarla o de tergiversarla desde el principio del nacimiento de la iglesia de Jesús. Se levantaron falsos maestros que torcieron las escrituras y las enseñanzas apostólicas, y muchas personas se desviaron de la fe en Cristo Jesús, como nos lo enseña el pasaje. Así como en el año 65-67 después de Cristo, que es el tiempo en el que se estima fue escrita la carta a Timoteo, de la misma manera hoy en día, en el año 2022, circula cantidad de falsas doctrinas que han torcido el Evangelio. Falsas doctrinas tales como aquellas que prometen a sus adeptos que si ellos hacen aportes económicos en sus cuentas bancarias, entonces van a tener la prosperidad que anhela, su idolatría en su corazón. También existen tendencias desviadas del Evangelio sobre el positivismo. Si lo declaras y lo crees, entonces lo tienes. ¿Qué tienes? Lo que quiere tu corazón. Y se desvía de la enseñanza apostólica. Otros elementos también que se han desviado de la enseñanza y que no enseñaron los apóstoles. Están los dos grandes grupos, el legalismo, que habla de las obras, te salvas es por lo que tú haces, y en el otro extremo está el antinomianismo, donde se afirma que ya no es necesario un comportamiento moral. Cualquiera de estas que hemos mencionado son desviaciones de la doctrina y donde se han levantado falsos maestros a predicarlas desde el principio hasta hoy en día. Circula descaradamente gran cantidad de desviaciones del Evangelio y quiero invitarte a que supliquemos al Señor que nos ayude para que como iglesia seamos defensores, guardadores, proclamadores de la verdad del Evangelio, tal cual la transmitió Jesucristo con sus discípulos, con sus apóstoles y con aquellos testigos oculares que dejaron sus escritos
en la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia es un libro que está completo y que es confiable. Siempre van a haber personas que tal vez pongan en duda la palabra de Dios, pero hay que darnos cuenta que en realidad es un libro completo, y segundo, que es totalmente confiable la Biblia que tenemos hoy. También te invito para que oremos a Dios en súplica por la provisión económica que necesitamos. Si bien es cierto que los bienes materiales no deben ser nuestra prioridad, también tenemos que saber que el Señor sabe proveer de todos esos bienes materiales y espirituales que necesitamos para vivir. Entonces tenemos dos motivos de oración. El primero, por una iglesia. Nosotros seamos una iglesia que predica y practica la verdad, tal cual ha sido escrita. Y segundo, para que oremos por las necesidades de provisión, necesidades de empleo, de alimento, vestido, calzado, que tengamos con qué pagar nuestras obligaciones. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que nos ayudes para ser una iglesia que cumple con el propósito de resguardar tu verdad. Que seamos, Señor, oh Dios, guardadores de ese enorme baluarte que es tu palabra. Que podamos, Señor amado, compartirla, que podamos aprenderla, conocerla, predicarla, Señor, y sobre todo vivirla, Señor, tal cual como tú nos la has dejado en tu santo libro, en tu Biblia, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a conocerte tal como tú eres. Señor, para que no tengamos una desviación, no estemos aplicando desviaciones, y evites en medio de nosotros los falsos maestros. Que cuando se levante un falso maestro, Señor, tengamos la habilidad de identificarlo, y que por tu gracia y de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sepamos cómo tratar con esas situaciones. Oro, Señor amado Dios, para que esa sana doctrina que ha sido tan atacada desde el principio del surgimiento de tu iglesia, Señor amado Dios, se conserve, y que tengamos la valentía y la gallardía para defenderla ante aquellas personas que la han atacado y que la atacan el día de hoy. Señor, también quiero orar por las necesidades de provisión, por la provisión económica que necesitamos, Señor. Señor, hoy nos enseñas que no debemos ser idólatras, que no debemos tener las riquezas como el centro y nuestro gran objetivo, pero también es cierto que necesitamos de tu provisión económica, que necesitamos, Señor, pagar nuestras facturas, que necesitamos, Señor amado Dios, el empleo. Así que oramos por aquellas personas que están buscando, Señor, un empleo. Rogamos, Señor amado Dios, por aquella persona que va a entrevistas, que está repartiendo sus hojas de vida, Señor, que necesita, Señor, emplearse. Señor amado, yo ruego en el nombre de Jesús que tú seas abriendo puertas, Señor, y en lugares de bendición, para que esta persona, habiendo encontrado un empleo, no solamente provea para su familia, sino que también pueda honrarte, Señor. Te lo rogamos. Te ruego, Padre, Señor amado, que nos bendigas en todo lo que necesitamos, como tus hijos, como tus siervos, Señor amado Dios, para no ser de deshonra ni ser carga para nadie, sino que podamos, por el contrario, bendecir a otros con la abundancia que tú nos das. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción mientras hacemos este espacio de súplica. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Muy bien, hemos llegado entonces a nuestra última letra del acróstico CASA, a la A de acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias?
Es decir, lo que hemos aprendido de este pasaje, ¿qué podemos poner por obra? Eso, la respuesta a esa pregunta será nuestra acción de gracias. En 1 de Timoteo 6, en su versículo 11, dice: tú en cambio, hombre de Dios, recuerda que está hablando Pablo a Timoteo, dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Qué listado tan hermoso de algunos elementos que nos pone como tarea la palabra de Dios para que nosotros también las desarrollemos. Así como Pablo se lo dice y se lo indica a Timoteo, asimismo yo te invito para que lo tomemos como una tarea para nosotros, para que durante esta semana estemos pensando cómo podemos esmerarnos, esforzarnos en seguir estos elementos. Voy entonces a tratar o hablar sinónimamente, sin profundizar y sin extenderme demasiado en cada uno de ellos. Así que la acción de gracias de esta semana será huir de toda codicia. Huyamos de toda esa idolatría, eso que anhela nuestro corazón. Huya de ello porque te va a atrapar y te puede esclavizar. Y le dice: en cambio, esmérate en seguir. Y habla, seguir la justicia. ¿Qué podemos tomar como justicia? Justicia son aquellas acciones y palabras de rectitud. ¿Qué tal si nos proponemos durante esta semana, y por qué no con lapsos de tiempo más extensos, ser personas que practicamos la justicia? Es decir, hacemos acciones, tomamos acciones y palabras de rectitud, y todo aquello que sea torcido no va a ser parte de mis acciones ni de mis palabras. También le dice entonces Pablo a Timoteo: esmérate en seguir la piedad. La piedad podemos verla como tener una vida sujeta a Dios. Es decir, que caminemos como quien va a rendir cuentas, no como el que camina como si no fuera a rendirle cuentas a Dios. Todo lo contrario, que caminemos pensando de que todo lo que hagamos, incluso de aquello que dejemos de hacer, también vamos a dar cuenta. Tercero, esmérate en seguir, mi hermano, la fe. ¿Y cómo podemos entenderlo? Entendámoslo como esforzarnos en incrementar nuestra confianza y esperanza en Jesucristo. ¿Cómo podemos incrementar nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo podemos incrementar nuestra esperanza en Él? Conociéndolo más a través de su palabra, conociéndolo más en sus promesas, en sus hechos históricos, conociendo a Dios a través de lo que Él nos ha dejado. Así que es una buena manera de incrementar nuestra fe. También le dice Pablo a Timoteo y nos invita a la palabra de Dios el día de hoy, que hagamos como acción de gracias, tomemos como acción de gracias el esmerarnos en el amor. Entendamos el amor hacia otras personas y en especial a los de la fe, a las personas que pertenecen a nuestra fe cristiana. Pero ¿cómo así que amar? ¿Qué sería amar? Sería un amor que desemboca en ayudar, en ser caritativos, en estar pendientes, atentos a las necesidades de otras personas. Puede ser una necesidad de compañía, de acompañamiento, de una llamada, de un mensaje de WhatsApp, de un versículo bíblico, de una ayuda económica o de una ayuda como tú lo puedas identificar y el Señor te guíe, que ayudes a otros y estás demostrando el amor. Bueno, ¿qué tal si nos esmeramos en la constancia? Me gusta mucho la constancia. ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Hombre, me puedo esmerar en perseverar en Cristo Jesús a pesar de las circunstancias adversas y difíciles que podamos estar pasando. Allí entonces tendremos constancia. Si tengo una enfermedad, si estoy sin trabajo, si me siento desanimado, si mi relación con mi familia no va de la mejor manera, persevero, continúo, avanzo a pesar de las grandes dificultades que me puedan estar sucediendo. Eso sería constancia. Y tomemos ya el último elemento para terminar. La humildad. ¿Qué será esforzarnos en la humildad? La humildad se evidencia como amabilidad hacia las demás personas. ¿Qué tal si nos proponemos ser amables,
saludar, sonreír, responder de manera con mansedumbre, con sabiduría, pero de manera tranquila, apacible, para que las personas no noten barreras en nosotros, sino que podamos comunicarnos y ser accesibles por otras personas. Bueno, aquí están entonces 6 retos de acción de gracias para que pongamos por obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien, hemos llegado a nuestro final de este devocional en casa. Muchísimas gracias por estar hasta el final. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, yo te invito para que lo compartas con tus familiares y amigos a través de las diferentes redes sociales. Recuerda que puedes dejar tu petición de oración en la caja de comentarios y estaremos intercediendo por esa petición al final de la jornada de hoy. Dios te bendiga, que tengas un feliz día. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.